Buenos días a todos. Para mí es un placer estar hoy con ustedes compartiendo la visión que en Deloitte tenemos sobre la marcha de la economía y algunos de los desafíos que tenemos para el mercado inmobiliario. Está claro que Uruguay ha transitado un periodo de enorme crecimiento económico en los últimos 10 años, desconocido en la historia de los últimos 50 años, y que obviamente eso ha abierto un panorama de optimismo muy significativo, digamos, en todos nosotros, y un panorama de muchas oportunidades. También empieza a ser cierto que la etapa de crecimiento económico más fuerte y entre comillas, muy entre comillas fácil, muy entre comillas, porque el crecimiento económico siempre involucra mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha inversión, pero esa etapa de crecimiento económico muy fuerte ha quedado atrás, y probablemente lo que tenemos por delante son tasas de crecimiento un poco más moderadas, con más desafíos en general para las empresas y los inversores, dentro de un marco que sigue siendo un marco de mediano plazo, a nuestro juicio, muy positivo. Para la presentación de hoy nos pareció importante detenernos un poquitito en el contexto internacional. Uruguay es un país pequeño, una economía abierta al mundo, que hace que sea impensable que entendamos lo que ocurre en Uruguay si no le ponemos ese contexto internacional. Y me parecía particularmente relevante detenernos en nuestro vecino Argentina, digamos, que en particular para los negocios de real estate juega un papel muy relevante. Lo juega a través de la demanda de activos inmobiliarios que realizan los argentinos, lo juega a partir de el volumen de inversión que argentinos quieren realizar en Uruguay, lo juegan en los flujos turísticos, que son una parte importante de la economía uruguaya. Y claramente ahí las noticias ya sabemos que no son muy buenas, pero no podíamos dejar de comentar ese punto, para luego sí entrar en cómo vemos el Uruguay y cómo vemos el mercado inmobiliario. Si uno mira el mundo, desde hace ya varios años, particularmente desde principios de la década del 2000, hemos encontrado condiciones en general favorables para el desempeño de las economías emergentes y sobre todo las economías exportadoras de materias primas como Uruguay, con un cambio de todos modos muy significativo posterior a lo que fue la crisis de Lehman Brothers en Estados Unidos en el año 2008. Desde el 2008 para acá, o desde el 2009 para acá, lo que estamos viendo es un panorama donde el crecimiento en las economías desarrolladas es bastante débil. Ese crecimiento débil de las economías desarrolladas obliga a tener tasas de interés muy bajas. Estamos con tasas prácticamente nulas, tasas de interés prácticamente nulas en Japón, en Estados Unidos, en Europa son del orden del 1% o menos, y eso genera, digamos, un tercer elemento del contexto internacional, es que en el mundo el dólar y el euro están muy baratos, o dicho al revés, en general cuando uno recorre el mundo, los precios en dólares o en euros de las cosas fuera de Europa y de Estados Unidos lucen bastante caros. Y el cuarto elemento es que en ese panorama de bajo crecimiento de las economías desarrolladas, las economías emergentes siguen creciendo a un ritmo bueno, aunque han perdido algo de dinamismo. Todo eso confluye en algo central para las economías emergentes y para una economía pequeña como la Uruguay, que es el ingreso de capitales a nuestras economías. Y el ingreso de capitales genera dos cosas: la oportunidad de contar con financiamiento barato para realizar nuestras inversiones, y genera algunos dolores de cabeza a los gobiernos, que ven con preocupación que el dólar siga cayendo, como de hecho ha ocurrido en Uruguay. Pero en definitiva hay un panorama que determina que en el mundo desarrollado hay pocas opciones de inversión, y eso termina haciendo que los flujos de inversión se dirijan a países emergentes como los nuestros. Lógicamente, para capturar las oportunidades que genera ese contexto, las políticas económicas tienen que ser buenas, y eso no está ocurriendo desde hace ya muchos años en nuestro vecino Argentina, que ha llevado adelante un conjunto de políticas francamente muy equivocadas, y que ha derivado en que Argentina ha perdido de forma notoria el dinamismo económico que tuvo entre el 2003 y el 2008. En el gráfico que ven a la izquierda, lo que ven es la variación del Producto Bruto Interno
por sector. Estoy seguro que los que están más lejos no pueden leer cada una de estas, cada uno de los nombres de los distintos sectores de la actividad económica, pero la presentación va a estar disponible en la página web del evento. El PBI en el último año creció 1% en la Argentina, pero fíjense que ese 1% de crecimiento se deriva en realidad de dos cosas: del crecimiento del sector agropecuario, que es un rebote porque había habido muy mala cosecha de soja en el año anterior, y de una variación inexplicable de crecimiento de 16% del sector financiero, que es inmaterial, es materialmente imposible de que haya sucedido. Es más bien un problema de cálculo. Estas son estadísticas privadas, pero notoriamente, digamos, lo que estamos viendo en la Argentina es que no hay crecimiento económico. El PBI creció 1,2% y todos los demás sectores crecieron menos o cayeron, y eso ocurre en un contexto donde las expectativas de los consumidores y la confianza de los agentes en el gobierno se ha visto muy deteriorada. No está tan mal como a fines del 2008, principios del 2009, donde había confluido todo el conflicto con el campo y la crisis internacional, pero notoriamente hay muy mal clima de expectativas en la Argentina. Y el otro elemento que es sustancial para entender los impactos que sobre Uruguay podemos tener es que el dólar blue en Argentina realmente se ha despegado mucho. En estos últimos días el gobierno tomó algunas medidas de contracción monetaria que hicieron subir las tasas de interés en pesos argentinos, y si las tasas de interés en pesos argentinos suben, algunos inversores venden este dólar blue y se ponen en pesos argentinos, pero tenemos una enorme brecha que genera una gran cantidad de distorsiones. Imagínense, para poner un solo ejemplo, un exportador de soja que tiene que liquidar su soja a 5 y poquito, le cobran una detracción del 30%, con lo cual va a obtener un dólar de 3,5, cuando en el mercado paralelo lo tiene a 8. Eso genera todo tipo de malos incentivos. Uno es postergar las exportaciones, porque todo el mundo sabe que este dólar va a tener que subir probablemente después de las elecciones. Seguramente genera incentivos para el contrabando, genera incentivos para subfacturar exportaciones y demás. Una brecha sabemos que va a funcionar mal en los próximos años. El otro elemento que es realmente importante, sobre todo para entender impactos sobre Uruguay y sobre nuestro sector de real estate, es que lógicamente lo que ocurre con los capitales en Argentina es que tratan de salir desde hace años, digamos. Miren ese gráfico que empieza en el año 94, cada barra verde es un año. La convertibilidad fue un periodo de ingreso de capitales a la Argentina, luego vino la crisis del 2002, fue un momento de salidas, como también ocurrió en Uruguay, pero del 2003 para acá la tendencia en general ha sido de no ingreso y de salidas de capitales. Esto es 2008-2009 Lehman Brothers, pero nuevamente vuelven las salidas de capitales a Argentina. Todos los controles cambiarios que puso el gobierno argentino ha hecho que la gente se quede sin la moneda con la cual se realizan las transacciones inmobiliarias. Entonces, si la gente no puede, digamos, nadie quiere soltar un dólar para ponerlo en un ladrillo, es una muy mala idea. Digamos, si yo tengo un dólar billete verde, lo mejor que puedo hacer es quedarme con ese billete, y si hay dos tipos de cambio, uno de 5 y el otro de 8 o de 9, es muy difícil ponerle un precio a un activo inmobiliario en pesos argentinos. ¿Cuánto vale un activo inmobiliario en Argentina con una brecha cambiaria de 90%? Con lo cual, el impacto que tuvo esa medida, entre muchos, fue que empezó a destruir el mercado inmobiliario en Argentina. Hoy no se puede hacer transacciones inmobiliarias porque no le podemos poner precio a las cosas. Por eso el gobierno anunció hace unos días atrás que iba a crear este CEDI, que es un certificado en dólares, para que la gente pueda usar ese certificado como medio de pago en las transacciones inmobiliarias. Probablemente eso va a ayudar un poquito, pero no va a cambiar la sustancia de este problema. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Esencialmente, muchas cosas, ¿no? Podemos hablar semanas de Argentina, pero esencialmente lo que está pasando es que el gobierno está gastando una cantidad de dinero que es imposible de gastar. Está gastando 38% de su PBI. Ese es un número muy superior a lo que vimos desde el año 65 para atrás. La información llega hasta el año 64. Yo me animaría a decir que este número debe ser récord en la historia de la Argentina. El gobierno no puede cobrar todos estos impuestos, y como no puede cobrar todos estos impuestos, empezó a emitir dinero de forma muy rápida, y cuando uno emite dinero se genera inflación y el dólar blue empieza a subir.
Lo otro que empezó a ocurrir es que el Banco Central empezó a perder las reservas, y el modelo es un modelo esencialmente en el cual el gobierno argentino procura comprar barato los pocos dólares que ingresan a la Argentina para poder gastarlos o para poder financiar al gobierno. Pero eso no le alcanza y tiene que emitir dinero. ¿Hacia dónde conduce esto? Y bueno, conduce un escenario sin crecimiento económico en los próximos años, con una probabilidad importante, digamos, de que en algún momento veamos un episodio más o menos crítico, pero a nuestro juicio no es el escenario de una gran crisis en Argentina, a las que estamos acostumbrados en el pasado, grandes devaluaciones, una caída muy fuerte de la actividad económica. Es algo que podría ocurrir, pero no parece inminente. No parece inminente porque mientras tengan un nivel razonablemente alto de reservas, eso no se va a precipitar. Y probablemente después de las elecciones va a haber alguna devaluación del dólar oficial. Y si el dólar oficial tiende a subir, esta tendencia a la baja de las reservas debería mitigarse de alguna manera. Pero lo que sabemos es que Argentina está pésimamente preparada para enfrentar escenarios más negativos, es decir, no tiene ninguna capacidad de respuesta, o muy poca capacidad de respuesta, y hay distintas cosas que podrían combinarse o podrían conducir a un deterioro más generalizado de expectativas. En estos meses es probable que haya un fallo definitivo sobre el tema de los holdouts en Argentina, el juicio que los fondos llamados buitres le han hecho a Argentina, donde tienen todas las de ganar. Obviamente, si hay una elección que deje muy debilitada a la Presidente Cristina Fernández, ni que hablar si hay más tensiones sociales, o ni que hablar si bajaran fuertemente los precios de los commodities. Es decir, Argentina va a tener malos años por delante. No parece inminente la crisis, pero hay muchas cosas que podrían conducir a Argentina a un escenario todavía más negativo. Por eso, desde la perspectiva de Uruguay, lo que tenemos que pensar es, en el mejor de los casos, una Argentina que no va a estar creciendo. Fíjense que el crecimiento del PBI, cuando promediemos 2012, 2013, 2014, va a ser un crecimiento prácticamente nulo. El 2% de este año es rebote de la soja, y esa es una señal importante para Uruguay. Los argentinos, en general, digamos, cuando las economías están en recesión y cuando hay muchas distorsiones financieras, como es el caso de Argentina, la mejor decisión de inversión que tienen los agentes es quedarse líquidos. A veces se dice que cuando hay mucha incertidumbre se invierte en ladrillos. Eso es cierto, pero hasta por ahí nomás. Cuando hay mucha incertidumbre, lo mejor es tener liquidez para comprar después más barato cualquier cosa que haya perdido valor, y eso es lo que seguramente está ocurriendo en la Argentina. En ese panorama, digamos, ¿cómo tenemos que mirar al Uruguay? Uruguay completó un periodo de 10 años de un crecimiento extraordinario. El crecimiento promedio de Uruguay entre el 2004 y el 2011 fue de 6% anual, y en 2012 el PBI creció 3,9% anual. Desde los años 50 para acá nunca había habido tasas de crecimiento de esa magnitud por un periodo tan prolongado de tiempo. Y ese crecimiento económico vino acompañado de una mejora muy importante en varios fundamentos. Es decir, ¿por qué? Esa es una discusión que tiende a politizarse, ¿verdad? Y quienes están en el gobierno en general tienden a decir que si las cosas anduvieron bien es producto de sus buenas políticas, y quienes están en la oposición tienden a decir que es producto de la buena suerte o del contexto internacional. La realidad es que es una combinación de cosas, y tiene poco sentido, digamos, tratar de atribuirle porcentajes a una y otras cosas. Ha habido un contexto internacional muy favorable para Uruguay, y eso se tradujo en que el crecimiento económico no solo estuvo acá, sino en toda nuestra región, pero también hemos visto una mejora bastante importante de lo que llamamos los fundamentos o los pilares donde se basa ese crecimiento económico. Para poner algunos ejemplos, el Uruguay logró abatir definitivamente su inflación crónica. Tenemos algún problema inflacionario, pero estamos hablando de inflaciones debajo del 10% anual. Eso fue una conquista lograda a fines de los 90 con la interrupción del 2002. Hemos bajado fuertemente la deuda pública uruguaya. La deuda neta hoy representa menos del 30% del PBI. Esa deuda está desdolarizada. El gobierno, la deuda neta es la deuda total menos las reservas que tiene el gobierno. Si en lugar de mirar la deuda neta miramos la deuda total,
lo que observamos es que la mitad de esa deuda está en dólares y la mitad está en pesos. Pero por la mitad que está en dólares, el gobierno tiene reservas en dólares, con lo cual hemos dejado atrás el riesgo histórico que tuvo el Uruguay de que si el dólar sube mucho, al gobierno se le hace difícil pagar su propio endeudamiento. Los plazos son largos, el gobierno tiene altas reservas, y eso es una cosa realmente fundamental para pensar en la capacidad de respuesta de la economía en momentos negativos, porque la historia muestra que las crisis terminan precipitándose de manera muy dura cuando, además de muchos problemas, los gobiernos se quedan sin dinero, y eso es un riesgo que hoy luce muy pequeño. El Uruguay se ha convertido en un país que recibe mucha inversión extranjera directa. El gráfico muestra arriba la inversión extranjera directa que recibe el país, y en celeste, que en general están abajo, nuestro déficit de la cuenta corriente, exportaciones menos importaciones. Un país como Uruguay, que ahorra poco, en general lo que le pasa es que cuando hay crecimiento tenemos déficit, y eso quiere decir que consumimos más de lo que producimos. Pero es muy importante cómo financiamos ese déficit. En la década del 90 el Uruguay creció mucho, pero no recibíamos inversión extranjera directa. La suma de las dos cosas, la línea verde, era negativa, y eso quería decir que el Uruguay tenía que endeudarse en los mercados financieros y pagar intereses para cubrir esa brecha. Y hoy eso no pasa. Hoy estamos en una situación de superávit de financiamiento externo que bajó en el año 2012, pero es relativamente circunstancial. Y el otro elemento muy importante es que dependemos mucho menos de la región desde el punto de vista comercial de lo que dependíamos en el pasado. En el año 98 la mitad de nuestras exportaciones iban afuera de la región y la otra mitad iban a la región, a Brasil y a Argentina. Hoy la región pesa mucho menos, y eso es un factor también de menor vulnerabilidad. Y a su vez tenemos un esquema donde el dólar flota, a veces baja, a veces sube, y eso es mucho más flexible que el régimen que teníamos a fines de los 90, y hoy tenemos muy pocas chances de que los problemas en Argentina generen impactos negativos en nuestro sistema financiero, como sí pasó en el año 2001, y los bancos tienen mucho más patrimonio, tienen mucho más liquidez. Los depósitos de los argentinos representan una fracción relativamente pequeña de los depósitos totales. Los bancos tienen más liquidez que depósitos de no residentes, es decir, podrían devolver todos los depósitos de los argentinos y seguir teniendo liquidez, con lo cual ahí hay un conjunto de elementos que realmente nos hacen pensar que la capacidad de respuesta de la economía uruguaya es mucho mejor ante escenarios negativos en la región, y de nuevo tenemos que pensarlo sobre todo en Argentina, que lo que fue en el pasado. Y miren lo que ha sido el incremento de la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es la inversión que los inversores del exterior realizan en activos existentes o en nuevos activos. Típicamente cuando los extranjeros compran viviendas en Uruguay, eso es inversión extranjera directa. Se dirige a un conjunto muy amplio de sectores, incluyendo el real estate. Y miren en el gráfico de abajo que hay varios países. Este es Chile, el segundo Uruguay. Uruguay en el periodo 96-2000 casi no recibía inversión extranjera en relación a su PBI. Estaba realmente muy mal. Uruguay no recibía inversión extranjera, recibía sí inversiones financieras de corto plazo. Hoy realmente Uruguay está entre los países que está recibiendo más inversión extranjera directa en la región. Con lo cual allí hay un conjunto muy importante de fortalezas. De todas maneras, también es cierto que en el transcurso del 2012 vimos una desaceleración bastante marcada de la actividad económica. El gráfico muestra la variación del PBI trimestre a trimestre contra el trimestre anterior. Las barras en celeste es el mismo concepto, sacando el factor de electricidad, gas y agua. Eso lo hacemos porque en Uruguay el régimen de lluvias es muy fluctuante, y cuando la UTE genera energía hidroeléctrica genera mucho valor agregado. El valor agregado es la diferencia entre lo que la empresa factura y los costos en los que tiene que incurrir para facturar. Y cuando genera con agua no hay casi costos, y cuando genera con combustibles es todo costo. Entonces eso genera mucho impacto en el PBI del sector y en el PBI total. Si ustedes se fijan, igual que pasó en el transcurso del 2012, hubo una tendencia a la desaceleración de la economía, y de hecho hay una lucecita amarilla, que es que el PBI en el cuarto trimestre cayó. También había caído en el cuarto trimestre del 2011, pero esto es porque estuvo cerrada la refinería de la Teja, con lo cual ese indicador no nos lo deberíamos tomar. El 2,9 es el rebote de tampoco lo tendríamos que tomar muy en serio, pero claramente el Uruguay venía creciendo en promedio
promedio a tasas del 1,5% por trimestre, que es un 6% anual, como les dije antes, y notoriamente fuimos a tasas del 1% y ahora estamos mostrando una tasa nula en el cuarto trimestre. Y en ese contexto, digamos, pese a que el Uruguay tiene un montón de fortalezas que mencionaba recién, en los hechos, a nuestro juicio, también se ha ido observando en los últimos tiempos cierta tendencia al deterioro de alguna de esas fortalezas o a la generación de algunos desequilibrios macroeconómicos, producto de que el gobierno ha tratado de impulsar en demasía algunos de sus objetivos. Todos los gobiernos quieren que la economía crezca, que los salarios aumenten, mantener un buen resultado fiscal, mantener un tipo de cambio más o menos competitivo, mantener la inflación bajo control y poder incrementar el gasto en áreas que le son importantes. Siempre con el tema de gasto público, siempre las sociedades discuten si tenemos mucho o poco, algunos dicen que tenemos mucho, otros que tenemos poco, pero en general los gobiernos quieren tener algún grado de libertad para poder gastar en donde les parece útil. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el gobierno empujó demasiado en favor de todo eso y lo hizo de maneras más o menos inconsistentes. Entonces empezamos a tener mucha inflación, la inflación la combatimos con tarifas, al combatirla con tarifas se fueron deteriorando los resultados fiscales, luego el gobierno quiso sostener tasas muy fuertes de crecimiento del gasto público, eso también hizo que se deterioraran los resultados fiscales, y como la inflación empezó a ser un peligro el año pasado, cuando estaba en casi 9% anual, finalmente en septiembre el Banco Central subió las tasas de interés y el Banco Central terminó aceptando una caída bastante fuerte del dólar, con lo cual entre los objetivos que perseguía el gobierno uno podría decir que aquí se les están quedando relativamente atrás. Ninguno está enteramente abandonado, pero claramente se le están rezagando esos objetivos, y más recientemente lo que empezamos a ver es que la economía empieza a crecer más lento de lo que lo hizo en el pasado. Y miremos un poquito más en detalle eso. ¿Qué está ocurriendo con la inflación? La inflación está siendo muy persistente. El rango meta, digamos, es sistemáticamente incumplido. A esta altura estamos todos convencidos de que el gobierno se conforma con niveles de inflación de 7 o a 8%. No quiere tener inflaciones de más de 10% bajo ninguna circunstancia. Y bueno, si la inflación no puede superar del 10, cuando llega a 9 es una luz naranja, porque la volatilidad de la inflación hace que si está en 9, pequeñas cosas puedan empujarla a más de 10%. En los últimos tiempos la inflación ha insinuado cierta tendencia a la baja. A nosotros nos parece que es probable que este año la inflación termine un poquito por debajo del 8%, pero eso ocurrió con una caída muy fuerte del dólar, que no debería repetirse. El dólar debería empezar a subir un poquito el año que viene, y eso solo, con la suba de salarios que estamos viendo, nos generaría inflaciones de nuevo del orden del 8%. De alguna manera uno podría decir que estamos con un nivel de inflación relativamente incómodo en torno de ese valor. Eso está ocurriendo en un marco donde en el pasado el Banco Central combatió relativamente poco la inflación, porque para combatir la inflación hay que subir las tasas de interés, y al subir las tasas de interés el dólar baja, y uno de los objetivos era tratar de cuidar un poco ese tipo de cambio, y junto con una política monetaria que no combatió mucho la inflación, tuvimos subas muy fuertes de los salarios reales, que al comienzo eran la recuperación de la pérdida salarial enorme que se había observado durante la crisis, pero que a medida que va transcurriendo el tiempo, esas subas de salarios empiezan a ser cada vez más exigentes en términos de productividad. Es decir, las empresas no logran ganancias de productividad tan fuertes como las subas de los salarios, y entonces tienden a pasar a precios parte de esos mayores costos. Además de que aumentos de salarios tan significativos se vuelcan a la demanda interna bajo la forma de gasto, y el gobierno también ha ido perdiendo el impulso a las cuentas públicas. Después de la crisis tuvimos un resultado primario del orden del 4% del PBI, es decir, resultados fiscales antes de pagar intereses. Eso después de Lehman Brothers bajó a un escalón como de 2, y hoy estamos más o menos en una situación de resultado primario equilibrado, lo cual nos lleva a tener un déficit fiscal del orden del 3% del PBI. Probablemente en los próximos meses eso mejore un poco, porque aquí está el impacto de la falta de lluvias del año pasado y los mayores costos de generación de UTE, pero siendo el 2014 un año electoral, difícilmente terminemos con menos de 3 o en torno del 3% del déficit fiscal.
Y en ese panorama el gobierno también siente el rigor de que los inversores del exterior encuentran muy atractivo invertir en Uruguay, porque si el gobierno tiene que financiar su déficit fiscal emitiendo deuda en moneda nacional o en unidades indexadas que se ajustan por la inflación, esos rendimientos son del orden del 10% en pesos, y si el dólar no sube 10% en dólares es una tasa extraordinaria que está generando una enorme afluencia de capitales, y esos capitales han obligado al gobierno a comprar masivamente dólares. El gobierno ha comprado más de 700 millones de dólares este año. Con eso apenas ha logrado estabilizar el valor del dólar, pero lo ha hecho en niveles muy pero muy bajos, que es lo que tratan de mostrar esos gráficos que están allí. Esto muestra nuestra capacidad de competencia frente a Estados Unidos. Cuando el índice baja es que estamos caros, y Uruguay está hoy 45% por debajo o 40% por debajo de la media histórica, que es la línea verde. Estamos bastante más abajo que lo que vimos en los años 90, es el valor más bajo de este indicador en los últimos 100 años, digamos. También nos hemos encarecido con Brasil, y eso es importante porque el dólar está barato en todo el mundo, entonces es lógico que nosotros estemos bien debajo de la línea verde. Lo que no es lógico es que estemos tan abajo de la línea verde. Si miramos a nuestro vecino Brasil, estamos 20% por debajo de la media histórica con Brasil. Y si miramos con Argentina es muy difícil comparar las cosas, porque en Argentina tenemos tipo de cambio oficial, de tracciones, subsidios a las exportaciones, algunas actividades, tenemos el dólar blue. Si miramos el dólar oficial, lo que hemos visto históricamente siempre, si miramos el dólar blue, lo que estamos viendo es que Uruguay se ha quedado muy caro frente a Argentina contra esa referencia. Y eso tiene efectos negativos sobre la actividad comercial en Uruguay, porque la gente empieza a viajar y lo está haciendo de forma muy intensa a Argentina, y eso perjudica, por ejemplo, al retail y perjudica obviamente también al turismo. Ahí ustedes ven lo que ocurrió con la cantidad de pasajeros, de visitantes al país en esta temporada. Estos son datos por temporada. Tuvimos una baja de visitantes de Argentina, una baja de visitantes de Brasil, pero lo más interesante o lo más serio en realidad es que también bajó la estadía y bajó el gasto realizado. Con lo cual lo que estamos viendo es que a partir de niveles muy altos de gasto de los turistas en Uruguay, la tendencia que probablemente veamos en los próximos 2 o 3 años es de tendencia a la baja. ¿Por qué en los próximos 2 o 3 años? Porque no nos imaginamos que Argentina mejore mucho en estos años que vienen por delante, con lo cual es bastante más probable que la tendencia a la próxima temporada también sea la baja que sea de recuperación. Todo esto que reafirma lo que decimos nosotros en Deloitte. El 2012 fue como un año bisagra, digamos. Dejó atrás un periodo de crecimiento económico del 6% anual, que es lo que ocurrió entre el 2004 y el 2011, y probablemente hacia adelante veamos crecimientos más moderados. Ya no tenemos un impulso fuerte de los commodities, tenemos shocks regionales que son negativos, nos da la impresión de que la desaceleración de la economía no está completamente internalizada en los reclamos de los sindicatos, que quieren todavía aumentos fuertes de los salarios, y algunos de los pilares que le dan sustento al crecimiento económico están un poco más débiles. No vamos a tener tasas de crecimiento muy malas, digamos, vamos a estar creciendo a tasas del 3%. 3% de crecimiento sigue siendo una tasa muy pero muy buena. Ustedes piensen que en Uruguay en la segunda mitad del siglo XX creció una tasa del 1,5% anual, y ahora estamos diciendo que en esta desaceleración podríamos crecer a tasas de 3%, pero, y siempre hay algún pero, si sacamos los efectos de repunte de la electricidad y el efecto de Montes del Plata, que es un efecto genuino, pero que responde a decisiones tomadas muchos años atrás, la economía va a estar creciendo a tasas del orden del 2%. ¿Qué es lo que está ocurriendo en definitiva? Entramos en un periodo de desaceleración, con la economía creciendo menos que lo que probablemente sea su potencial para los próximos 10 o 15 años si el Uruguay hace las cosas bien. Pero tenemos por delante 2 o 3 años de menos crecimiento económico. La encuesta de expectativas empresariales que hacemos en Deloitte cada 6 meses nos confirma esa visión que tenemos. Ahí ustedes ven las respuestas de las preguntas, cómo va a ser la producción de su empresa en el próximo año,
hay muy pocas empresas que dicen que la producción va a caer, 10%, aunque es un número que ha venido creciendo. Y la gran mayoría, y es una mayoría que se va creciendo, dice que la producción se va a mantener, y hay un 30% que dice que la producción va a aumentar. En definitiva, este gráfico es bastante contundente, si no se equivocan las empresas que respondieron, que son 250 empresas grandes y medianas del Uruguay. La producción va a subir, pero va a subir menos. Para muchas empresas, la producción no va a cambiar de manera significativa, y para un 30% va a aumentar. En ese panorama, ¿qué vemos para el mercado inmobiliario? Claramente el 2012 fue un año récord para la construcción. El producto de la construcción creció casi 20%. En eso jugó un papel central la obra de Montes de Plata, como ustedes saben. Y si uno mira una película un poco más larga, y aquí vemos la inversión en millones de dólares constantes, la inversión en construcción ha crecido muy fuerte, a una tasa acumulativa promedio anual de 7%, con un impulso muy fuerte de la inversión privada, que es la parte en azul de cada una de las barras. ¿Qué va a pasar en 2013? La construcción va a tener una caída importante. Va a tener una caída importante porque probablemente la actividad de Montes de Plata todavía sigue siendo intensa, pero sobre la segunda mitad del año va a ir finalizando. Está previsto que la planta entre en producción a fines de este año. Y el otro elemento es que el resto de la construcción, lo que no es Montes de Plata, probablemente tienda a mostrar tasas de crecimiento muy pequeñas. Ese gráfico dice que en 2012 el casi 18,7% de crecimiento se explicó en un 5% por lo que no es Montes de Plata y en verde por lo que es Montes de Plata. Montes de Plata va a restar, el resto va a tener alguna pequeña contribución. ¿Por qué una desaceleración tan marcada de la construcción? Bueno, porque tenemos un contexto macroeconómico menos favorable para la inversión privada, digamos, y también, y sobre todo, menos favorable para la inversión en real estate, producto de la propia crisis que hay en Argentina. Los argentinos son una parte importante de la inversión inmobiliaria en el Uruguay. Y cuando miramos algunos otros indicadores del mercado inmobiliario uruguayo, vemos algunas señales de desaceleración. El número de compraventas en Montevideo, fíjense que la serie es muy volátil, pero tiende a mostrar una leve tendencia declinante. El número de compraventas de Maldonado está en un pico histórico, pero probablemente también ya amesetándose, digamos, en ese nivel. Y la recaudación del impuesto a las transmisiones patrimoniales, que es otro indicador de volumen de negocios en el sector, viene mostrando alguna caída en términos reales en los últimos meses, consistente también con que hay menos compraventas en Montevideo. En ese panorama es evidente que hay una apuesta y un entusiasmo muy grande con la ley de viviendas de interés social, que permite pensar en expandir la oferta en segmentos de construcción que han crecido mucho menos. Esa es la evolución de la construcción de viviendas en Montevideo desde el primer semestre del 2000 en adelante. Son barras semestrales, con una clasificación que tiene el INE de tipología de viviendas. El crecimiento de las torres que podemos llamar más suntuarias, más destinadas al público de ingresos medio altos o altos, creció muy fuerte, 80%, mientras que las torres más económicas, digamos, también crecieron en el periodo 2004-2012, pero lo hicieron en un 30%. Y parece que desde ese punto de vista la ley llega en un buen momento. Habría sido mejor que hubiese llegado antes, pero llega en un buen momento en términos de que da la impresión de que, por ejemplo, si pensamos en Montevideo, la franja costera de la ciudad está bastante sobreofertada. A esta altura se ha construido mucho en ese sector. De todos modos, la construcción es muy probable que pierda volumen de negocios, producto, como decía, de Montes de Plata, y también producto de que no parece que la vivienda de interés social sea suficiente para llenar, digamos, el descenso en otras construcciones que probablemente íbamos a ver. Este gráfico muestra la superficie construida en Montevideo de nuevo, y hoy tenemos más o menos unas 5.500
viviendas ingresadas en solicitud, una buena parte aprobadas, otras pendientes de aprobación, y eso más o menos nos va a poner 120.000 metros cuadrados por año, asumiendo que se construyen entre el 2013 y el 2014. Y bueno, hay que terminar de llenar esa barra con otras cosas que no sean de interés social. En algún sentido, para los desarrolladores inmobiliarios, en realidad no es mala noticia que la construcción se desacelere o que pierda algo de dinamismo, porque sabemos los problemas que hemos tenido en los últimos años, digamos, un nivel récord de ocupación, 80.000 personas trabajando en la construcción, cuando 6 años atrás el empleo era de 40.000. Eso quiere decir que la mitad de la gente que está trabajando en la construcción en 2012 no había trabajado en la construcción antes, digamos. Algunos capaz que sí, pero bastante antes. Eso genera muchísimas dificultades de entrenamiento de los trabajadores. Y ese nivel extraordinario de actividad en la construcción viene de la mano de costos muy altos. Los costos de la construcción, medidos en términos reales, que es lo que está aquí, acumulan una suba de 30% desde el año 99, antes de la crisis, digamos, ¿no? Antes de la crisis, contra ahora tenemos 30% más de costos. Obviamente, si los medimos en dólares, los costos subieron mucho más. Y probablemente los costos van a volver a subir en 2013 a razón de 3% en términos reales, 16% en dólares. Y esa suba de costos tiende a presionar al alza a las viviendas. De alguna manera eso podemos mirar el vaso medio lleno o medio vacío. El vaso medio lleno para los desarrolladores es, mientras los costos sigan subiendo, los precios de nuestros proyectos no pueden bajar. Pero el vaso medio vacío es que si los precios siguen subiendo, la demanda se puede resentir. Y este gráfico muestra el precio de la vivienda en Uruguay en unidades indexadas. ¿Por qué lo mostramos en unidades indexadas? Porque habitualmente se dice, no, los precios de las viviendas en Uruguay están en niveles insostenibles, son $2.000 el metro cuadrado, eso no puede ser. La realidad es que lo que está ocurriendo es que lo que es muy bajo es el valor del dólar. Todo está muy caro en dólares. Los metros cuadrados de las viviendas y cualquier otra cosa que compremos en Uruguay, si lo pasamos a dólares, es muy alto. Yo cuando quiero gastar, cuando no quiero frenar mi impulso de consumo y pienso que algo es en dólares, rápidamente lo paso a pesos, así me quedo más tranquilo y me lo gasto. Digamos. Si lo pienso en dólares, no me lo gasto. Pero si miramos, eso igual tiene un impacto importante para el sector, que es en Uruguay la gente en qué moneda ahorra. Ahorra en dólares. Entonces, en esta última década la gente ahorró muchos dólares, pero los dólares fueron perdiendo valor y por eso la gente siente que las casas están caras, porque lo que le pasa es que no tiene dinero para pagar su down payment, digamos. Obviamente el que se está cambiando de casa, no, el que está agrandando su casa no siente eso, pero el comprador de la primera vivienda siente que la vivienda es muy cara, pero es muy cara porque sus dólares perdieron valor. Dicho eso, igual deberíamos ver con alguna preocupación que en unidades indexadas las viviendas están subiendo de valor. Obviamente las fluctuaciones de este indicador son mucho menores. El precio de la vivienda no sigue al dólar, el precio de la vivienda sigue mucho más de cerca los costos domésticos que los podemos medir con la unidad indexada, pero hay cierta tendencia al alza de ese indicador que recoge la suba de costos que vimos antes. En definitiva, y termino con esto, en el mercado inmobiliario estamos viendo algunos signos de desaceleración, eso es producto en gran medida de lo que está ocurriendo en Argentina, pero no exclusivamente de lo que está ocurriendo en Argentina. Esa desaceleración es probablemente más marcada en los segmentos destinados a compradores de ingresos altos. Probablemente si no tenemos inicios de nuevos proyectos, y eso probablemente no ocurra, vamos a ver un sesgo negativo en la actividad para el 2014. Quizás para la construcción en general la obra pública la reactive, pero para lo que es el real estate probablemente va a haber cierto ajuste a la baja. La ley de interés social es la oportunidad para impulsar la construcción para segmentos medios, pero en general lo que estamos viendo es que con costos crecientes los márgenes para los desarrolladores y las empresas inmobiliarias son muy ajustados. Eso limita la capacidad de explotar la ley de interés social, por lo menos en algunas zonas de Montevideo donde las cuentas no parecen dar. Y por último, digamos, con estos
pilares macroeconómicos un poco más debilitados, también lo que va a terminar ocurriendo es que los inversores van a sentir un poco más de incertidumbre a la hora de evaluar y llevar adelante los proyectos. Con eso termino y dejo un espacio para preguntas. Gracias.